Hoy veremos un tema importante, el cual es pie plano, y esta información es sacada de la guía de práctica clínica de abordaje diagnóstico de pie plano en niñas y niños y las y los adolescentes en el primer nivel de atención. Este tema es muy importante ya que este padecimiento es muy común en estos pacientes en edad pediátrica, niñas y niños, normalmente ya que tiene un gran porcentaje, ¿no? Evidentemente, hay que tomar en cuenta que el pie plano, como lo marca la guía de práctica clínica, podemos encontrar dos, el pie plano flexible y el pie plano doloroso. Vamos a ver también los porcentajes más adelante en diapositivas más adelante y vamos a ver también la clínica de cada uno. Bueno, como definición, la cual nos marca la guía de práctica clínica, es que este pie plano es básicamente una deformidad, la deformidad en la cual el arco plantar interno ha disminuido en su altura o desaparecido, generando un aumento de la huella plantar como resultado de alteración en la elasticidad ligamentaria, condicionando un desequilibrio muscular del pie. Aquí dos cosas importantes que las remarqué es que el arco plantar interno está disminuido en su altura o está totalmente desaparecido. Esto mediante unas pruebas que nosotros tenemos y que nos menciona la guía de práctica clínica, en la cual tenemos una prueba de Jack y una prueba de Rodríguez Fonseca, pero también lo hacemos también mediante un plantoscopio, es decir, poniendo al paciente con los pies a, a unos 15 centímetros de distancia y se empieza a valorar, ¿no?, el aumento de la huella plantar. Básicamente, estas son los dos puntos de partida para establecer el diagnóstico: el aumento de la huella plantar por medio de la plantoscopía o por la misma visualización en un paciente bipedestado, y cuando el arco plantar interno ha disminuido en su altura o ha desaparecido, ¿no? Otra cosa, otros puntos importantes que nos marca la guía de práctica clínica es que el pie plano flexible es una variante fisiológica común y normal en el niño y en la niña, y también en los adolescentes y, los adultos, y en el adulto. Esto hay que recordar que la guía de práctica clínica hace mucho énfasis en dos tipos de pie plano: el flexible, que generalmente, y como lo menciona acá, pues es una variante fisiológica, pero este a su vez no es doloroso, es asintomático. Y el otro, que es el pie plano rígido o doloroso, que básicamente se está caracterizado por tener un dolor muy intenso y una limitación funcional. Importante también saber que la clínica es asintomática en la mayoría de los casos, pero asociado al pie plano flexible, que es el que con más porcentaje de frecuencia hay. Es común en la infancia, pero también se presenta en la adultez en un menor porcentaje. Está asociado a la laxitud ligamentaria generalizada. Y otra cosa importante, el pie plano o flexible debe diferenciarse del pie plano rígido, que esto es lo que, como pone de importancia la guía de práctica clínica: pie plano flexible y el pie plano rígido o doloroso. También tenemos como en esta imagen tenemos un pie plano y un pie normal. Evidentemente que por medio de una plantoscopía podemos ver que hay un aumento de toda la área plantar, ¿no? Es decir, no existe un arco, no respeta ese arco como en un pie normal, en el que sí respeta ese arco. ¿Y por qué? Este arco de la misma bóveda plantar, pues representa y tiene dos funciones importantes. Básicamente la primera es que sirve para que este pie sea flexible, es decir, tenga una flexibilidad y normalmente permita acomodarse al entorno de una superficie de la tierra. Y la segunda es que se distribuya todo el peso del cuerpo a través del pie por medio del arco, ¿no? Entonces serían las dos funciones importantes: la flexibilidad para poder adaptarse a la superficie de la tierra, y la segunda sería es que distribuye o recibe el peso de todo el cuerpo y lo permite que se distribuya a través de todo el pie y no se localice en una zona, en una sola área, es decir, en el retropié, en el cual podría ser muy doloroso,
o en el medio pie o en el antepié. Es por eso que es importante esta distribución de peso. Otra cosa importante es que hay que reconocer también los huesecillos del pie, es decir, los huesos del tarso, para poder nosotros saber o corresponder qué otra patología podemos encontrar. Bueno, importante saber que el gastrágalo es el segundo hueso del pie en cuanto a tamaño del tarso y evidentemente se conecta por medio de unas prolongaciones tanto lateral para el peroné como medial para la tibia y se encarga de transmitir todo este peso al calcáneo, ¿no? Que este es el huesecito que nosotros podemos palpar en la planta, en la zona plantar del pie, ¿no? Podemos palpar su mismo taloncito, ¿no? O el talón, que en este caso se inserta con el tendón calcáneo o en este caso, el tendón de Aquiles. Y los huesos que corresponden a su vez, ¿no? El navicular o el cuboides. Pero bueno, en la siguiente imagen lo vamos a ver. Y en la siguiente, pues aquí ya tenemos una vista también superior, ¿no? En este caso del astrágalo, que como les decía, tiene dos prolongaciones, una medial para la tibia y una lateral para el peroné. A su vez, que estas mismas articulaciones le permiten como una forma como de, eh, como de encaje para poder tener ese movimiento, ¿no? De dorsiflexión. Y en este caso también tenemos el calcáneo, que a su vez el peso que recibe del cuerpo superior básicamente lo transfiere al calcáneo por medio de las tragas. Tenemos a su vez el escafoides que se articula proximal con el hueso astrágalo y distal con los huesos cuneiformes. A su vez, tenemos la cuña número 1, que sería el cuneiforme medial, la cuña número 2 o el cuneiforme medial y la cuña número 3 o el cuneiforme lateral, que a su vez se articulan en la parte lateral con el cuboides y el cuboides a su vez se articula con la parte proximal por medio del calcáneo y parte del escafoides astrágalo y en la parte distal con los huesos metatarsianos, ¿no? Entonces, a su vez, tenemos primer hueso metatarsiano, segundo hueso metatarsiano, tercer hueso metatarsiano, cuarto y quinto hueso metatarsiano, ¿no? Que en este caso, del segundo al quinto hueso metatarsiano, tenemos las falanges correspondientes, falanges proximales, mediales y distales, que evidentemente el primer metatarsiano se articula con su falange proximal y a su vez con la falange distal, que estas dos nada más tienen dos falanges. A su vez lo podemos dividir en retropié, que corresponde nada más específicamente al astrágalo y calcáneo, y el medio pie, que corresponden a los cuneiformes, escafoides y el cuboides, y parte proximal de los segundo al quinto hueso metatarsiano, y a su vez el antepié con los huesos metatarsianos del primero al quinto y las falanges proximales y distales respectivamente. Bueno, otras cosas importantes que nos menciona la guía de práctica clínica y que es importante diferenciarla es pie plano flexible y un pie plano rígido. Es importante conocer una clínica de una y de una de la otra. Es decir, como su nombre lo menciona, el pie plano rígido, pues va a ser muy doloroso, que a su vez también se le denomina pie plano rígido doloroso, pero es una limitación funcional y en este caso el dolor va a ser manejado por su etiología porque por medio de anamnesis y por medio de una buena interrogatorio y una muy buena historia clínica, nosotros vamos a identificar si este paciente tiene alguna patología que a su vez condicione, primero que nada, una referencia al servicio de ortopedia y a su vez nosotros no poder, y a su vez nosotros poder diagnosticarlo de una forma más asertiva, ¿no? Evidentemente, un pie plano flexible no es tan doloroso, puede cursar asintomático y otra cosa importante en este caso es su prevalencia. En niñas y niños de 2 a 6 años, su prevalencia va a variar entre 1,21 y un 57% y disminuye de 13,4 a 27,6% en edad escolar. Es decir, por medio de un crecimiento y un desarrollo, normalmente este pie plano básicamente pudiese desaparecer. Obviamente que también identificar ciertos factores que pueden estar asociados acá. Como en este caso, en estos pacientitos puede ser el sobrepeso u obesidad y diferenciarlo de la otra parte de un pie plano rígido, que aquí básicamente se tiene que buscar alguna otra etiología que condicione a un pie plano rígido. En este caso,
Los niños tienen un mayor porcentaje de un 52% de presentar pie plano flexible que las niñas. Las niñas tienen un 36%. Es decir, entonces, es muy común en la infancia, es muy común en la edad de 2 a 6 años, pero también otra parte importante es que es un poco más frecuente en niños, ¿no? Otra cosa importante es que el pie plano flexible también aparece en menor porcentaje en los adultos, es decir, 15% de los adultos tienen un pie plano flexible y se asocia a una hiperlaxitud generalizada, es decir, a que esta parte de tendón y de ligamento sea un poco más flexible, ¿no? Más que nada por el mismo tendón de Aquiles, que es un poquito más largo y un poquito más flexible. Por otra parte, el pie plano doloroso, que como les mencioné al principio, produce mucho dolor y produce una limitación funcional, es decir, estos pacientes no pueden caminar por mucho tiempo porque ya evidentemente tienen un dolor localizado en lo que es la zona plantar. Es manejado por etiología porque normalmente hay condiciones asociadas que pueden presentar que este paciente tenga este pie plano rígido, ¿no? Principalmente una de ellas, y que la menciona bastante frecuente, pues es una coalición tarsiana, es decir, una fusión de los huesos del tarso que estén fusionados y que no permita tanta movilidad, y a su vez una artritis juvenil. Hay que, dice, por ejemplo, diferenciarlo de epiplano rígido doloroso produce un dolor y la limitación funcional, esto está claro, y es producido por un acortamiento o espasticidad del tendón de Aquiles, asociado no a una enfermedad neuromuscular, alteraciones congénitas del pie, cualquier patología que afecte la movilidad de la articulación subastragaliana, así como una artritis reumática juvenil, ¿no? Entonces, son dos cosas importantes acá. Por ejemplo, un acortamiento o espasticidad del mismo tendón de Aquiles y que está asociada o no a una enfermedad neuromuscular o a su vez una enfermedad que afecte la misma articulación subastragaliana o una artritis reumática juvenil, que en este caso serían pues básicamente puntos o criterios de referencia para mandarlo al servicio de ortopedia, es decir, a un segundo nivel. Bueno, otra cosa que nos marca la guía de práctica clínica es que hay que identificar los casos de plano rígido o doloroso y ver, ¿no? Si está asociado o no a alguna enfermedad neuromuscular, a una coalición tarsiana, que es decir, a la fusión de los huesos del tarso, al astrágalo vertical congénito, que como les había mencionado en una diapositiva anterior, este hueso del tarso, que es hueso importante a la hora de transferirle peso al calcáneo por medio de sus partes, sus prominencias laterales, en este caso, que es donde se articula el peroné, y su prominencia medial, que se articula con la tibia para poder transmitirle el peso de una forma adecuada a todo el calcáneo y a su vez distribuirlo a través del pie por medio del arco, ¿no? Ver si no hay una artritis reumática juvenil, es decir, si afecta esta y otras articulaciones en este paciente joven o cualquier otra patología que afecte la movilidad del pie y del tobillo, ¿no? Es decir, si básicamente tiene dolor en el tobillo y en el pie. Importante también identificar la sintomatología dolorosa en pies y rodillas, sobre todo si tiene factores de riesgo, por ejemplo, sobrepeso, que este es un factor de riesgo, ¿no? Y que hace también eh, evidenciar un pie plano, un genovalgo, valgo en retropié, pronación del antepié o dedos en garra. Para eso, y mediante la exploración, se identifican estos tipos de pie, ¿no? Que lo más común sería ver cómo están sus articulaciones y por medio de pruebas también ver si tiene o provoca un arco plantar o bien los dedos en garra, que esto es muy común también en niños, ¿no? Y en pacientes que tienen sobrepeso. Por eso estos dichos factores, y sobre todo si estas niñas y niños con estos factores, dice que padecen de 3 a 7 veces más riesgo de padecer un pie plano sintomático, es decir, un pie plano rígido, ¿no? Entonces, otra cosa importante que aquí puse un cuadrito es que hacer la diferencia nada más del pie plano con el pie cabo, es decir, el pie plano, pues evidentemente hay una disminución del arco plantar longitudinal o no hay arco en sí. Y el pie cabo, pues sí hay un aumento del arco plantar y este va a ser doloroso y va a provocar una hiperkeratosis plantar. Entonces, para diferenciarlo del uno al otro, en uno disminuye el arco y en otro aumenta el arco, ¿no? Pero evidentemente, pues los dos pueden tener dolor. Y obviamente el pie plano eh, también tiene dolor cuando esté rígido.
Ahora, otra cosa importante es identificar intencionalmente los casos de pie plano doloroso y particularmente en mujeres con presencia de sobrepeso, genovalgo, valgo de retropié o pronación del antepié y los dedos en garra. Es decir, explorar el pie e identificar lesiones, así como la morfología de las articulaciones. Bueno, también tenemos exploración clínica, que en esta exploración clínica hay que buscar datos intencionados específicos mediante dos modalidades, es decir, el examen de la planta del pie sin apoyo, buscar zonas o puntos dolorosos de la planta del pie y del tobillo, más en un paciente que tiene un pie plano rígido doloroso, inspección articular, buscar la limitación del movimiento del pie y del tobillo generado por el paciente, sin apoyo, buscar, por ejemplo, la morfología, ver en este caso búsqueda de deformidades articulares o simétrico asimétricas, ver estos pacientes que tienen este pie o estos dedos en garra, buscarlos por acá, y la inspección cutánea, es decir, si hay hiperkeratosis, callos o juanetes, como el resultado de sobreapoyo en una zona específica del pie al estar mismo en pie y al caminar, ¿no? Y por el otro lado, es el examen de la planta del pie con apoyo, es decir, un paciente parado en biperestación. Básicamente se encarga de valorar pues, la estática, es decir, evaluar la deformidad, es decir, si hay un aplanamiento del arco longitudinal plantar, si hay algunas prominencias óseas o si la posición del talón, si está en varo o en valgo, ¿no? Es decir, si está hacia afuera, si no está en un eje, que no tenga un eje vertical, hasta hacia afuera o está hacia adentro, ¿no? Y por el otro lado, valorar la flexibilidad del arco, valorar, por ejemplo, el paciente apoyado en las puntas de los pies y ver si aumenta esta bóveda plantar, que ahorita los vamos a ver en las siguientes imágenes. Y valorar la marcha, ¿no? Identificar si hay zonas dolorosas en la cual, básicamente por la presencia de alguna deformidad articular se presente, o bien si hay alguna dificultad para la deambulación, que pues es más que nada dirigido hacia un pie plano rígido, ¿no? Que este es más doloroso. Bueno, aquí tenemos la primera parte que es valorar el pie, en este caso, en un paciente sin apoyo, es decir, que el paciente esté, pues, eh, libre de movimiento, libre también de carga de peso en cuanto al pie, y podemos ver que mediante la prueba de Jack vamos a valorar la flexibilidad del pie y la integridad ligamentaria, ¿no? Esta prueba de Jack normalmente la hacemos con el primer, en este caso, la articulación falangometatarsal, metatarso-falángica, perdón, hacer una pequeña dorsiflexión y ver si se logra apreciar o formar este arco plantar, ¿no? Este arco plantar de la bóveda plantar, que evidentemente cuando encontramos asociadas a otras patologías, por aquellas que tengan una hiperlaxitud, pues obviamente no se va a formar tanto arco, ¿no? Entonces, esta misma maniobra también nos va a dirigir hacia un diagnóstico de este pie plano flexible, ¿no? Generalmente estos pacientes no van a tener tanto dolor como un pie plano doloroso rígido, ¿no? Aquí lo vemos también como hacemos también la misma elevación, perdón, este movimiento de dorsiflexión de la articulación, de la primera articulación metatarso-falángica y vemos que se logra formar un arco, ¿no? Es decir, vemos que con este movimiento se puede formar este arco. Hay que ver que en este caso, que obviamente les digo, los pacientes son pacientes que están en una edad infantil y que obviamente valora su crecimiento y desarrollo. Pero por el otro lado, vemos un pie plano, doloroso y rígido. Que aquí podemos ver que hay una hiperlaxitud, ¿no? Es decir, podemos ver que hay un alargamiento incluso más de este, de esta articulación de este hueso, de esta articulación metatarso-falángica, de este primer metatarsiano, veamos que al ser este ligero movimiento no se forma ni siquiera nada de arco, ¿no? Entonces, por nosotros, a partir de acá, podemos sospechar en alguna otra patología, que puede ser un síndrome de Marfan, Ehlers-Danlos, algún tipo de coalición metatarsiana, es decir, fusión de algún hueso de los tarsos que provoca este pie plano rígido doloroso. Pero aquí vemos que hay un alargamiento, ¿no? Se ve un poquito más alargado. Pudiese ser un síndrome de Marfan. Y como segunda parte es la exploración plantar con apoyo, es decir, el paciente bipedestado, es decir, un paciente que está parado, ¿no?
podemos ver que al momento de estar en una posición de bipedestación, vemos que no ni siquiera se forma ningún arco plantar. Es decir, aquí hay un aumento de la zona plantar, es decir, no hay formación de arco. También podemos ver aquí un paciente en esta imagen con alguna deformidad articular, con hiperkeratosis y estos callos que puede presentar el paciente. Que esto es muy común en estos pacientes, que presenten callos, deformidades y a su vez prominencias, ¿no? Como esta articulación y sobre todo este pie plano, ¿no? Vemos que aquí ni siquiera hay ninguna formación de arco. Por el otro lado, cuando nosotros hacemos la prueba, que es de Rodríguez Fonseca, es decir, el paciente se para en puntillas, vemos si se forma alguna especie de arco o si no se forma. Que en este caso, este paciente sí se logra apreciar ligeramente una formación de arco, ¿no? Otra cosa importante es que ver que este paciente de esta misma imagen, primero que nada puede o se ve un ligero pie valgo, ¿no? Es decir, hay una formación como de una, de la misma articulación, así, así, ¿no? Y que al momento de pedirle este tipo de, de prueba de Rodríguez Fonseca, ligeramente pasa a bar, como que se hace una forma inclinada, ¿no? Así. Entonces, podemos ver que en esta prueba de Rodríguez Fonseca, que es pararse de puntillas, un pie, en este caso valgo, pasa a un pie bar. Y por el otro lado también aquí vemos esta articulación, también que puede estar en un pie valgo, ¿no? Pero pues aquí no vemos la parte del retropié a la hora de aplicarle eh, la maniobra de Rodríguez Fonseca. Pero esto es importante, ¿no? Ver si se forma arco y ver cómo está el retropié. Es decir, si tiene un pie básicamente valgo y si pasa varo o si no lo está. Y sobre todo ver, pues, cómo es que forman estas hiperkeratosis, estos callos, cómo es que también se forman por la misma eh, fricción, ¿no? Por ese mismo movimiento de la articulación que obviamente aunado al zapato, pues obviamente sí se llegan a formar estos tipos de prominencias, ¿no? Que son básicamente formación este es un desgastamiento, es hiperkeratosis, ver otras deformidades articulares, aquí se puede ver una ligera prominencia, aquí vemos que no hay nada de arco, aquí vemos otra, y pues la hiperkeratosis, ¿no? Que siempre está presente. Bueno, lo que les comentaba sobre esta prueba de Rodríguez Fonseca, que consiste en pararse de puntitas o de puntillas y demostrar si hay una presencia de arco, ¿no? Si se forma un poco el arco. Evidentemente, esta prueba básicamente nos puede demostrar una lesión del tendón tibial posterior, la cual se genere un dolor muy fuerte y no permita también básicamente generar a su vez un arco y también la malformación congénita como una coalición tarsal, es decir, la fusión de algunos huesos del tarso, es decir, el astrágalo con el calcáneo, con el cuboides, ¿no? Esto es importante porque a su vez nos va a dar una orientación hacia dónde se tiene que dirigir el diagnóstico y tratamiento. Por el otro lado, también es importante nosotros realizar la evaluación con un plantoscopio, que en este caso lo realiza en gran parte el ortopedista, ¿no? Por medio de este aparatito nosotros podemos visualizar la planta del pie y ver si hay un aumento de la huella plantar, ¿no? Que en este caso sí hay un aumento en su totalidad, hay una ligera, aquí en este paciente hay una ligero arco, pero muy pequeño, pero aquí vemos que no, aquí está más grande el, la zona plantar. Entonces, para esto sirve la plantoscopía, ¿no? Para ver si hay alguna lesión o si hay, para ver más que nada toda lo que es la parte plantar, ¿no? Ver cómo se expande, ¿no? Ver si hay o no hay una formación de arco. Y bueno, de los estudios que nosotros tenemos al que realizar estos pacientes, de acuerdo a sospecha clínica, de acuerdo a antecedentes, es
Realizar una proyección de una radiografía en dorso plantar y lateral, pero ¿en quiénes lo vamos a hacer? Primero que nada lo vamos a hacer un pie plano doloroso, en el que nosotros también sospechemos de alguna otra patología que sea criterio de referencia, que sea duda diagnóstica también, ¿no? Importante ver si hay alguna otra anormalidad, por ejemplo, que tenga alguna fusión de los huesos del tarso o ver si hay una lesión de partes blandas, ¿no? Pero la guía de práctica clínica es específica, o sea, pie plano doloroso y duda diagnóstica. En estos pacientes es indispensable realizar una proyección dorso-plantar y lateral. Obviamente, en el caso de un pie plano flexible, pues nosotros lo vamos a evidenciar por medio de las pruebas, ¿no? La de Jack y la de Rodríguez Fonseca, a ver si se forma arco. Pero esa sería la cuestión. Radiografía en estos pacientes, pie plano doloroso y duda diagnóstica. Otra cosa importante es la referencia al servicio de ortopedia a un segundo nivel. Aquí la guía de práctica clínica es muy específica y nos marca que en estos pacientes hay que realizarles esta referencia, ¿no? Primero que nada, en un paciente con trisomía 21, en un síndrome de Down, en el síndrome de Ehlers-Danlos, que básicamente sería una alteración en la síntesis de colágeno, por decir, hay hiperelasticidad dérmica en la hiperlaxitud articular o bien en un síndrome de Marfan, ¿no? Que también es un trastorno de un tejido conectivo por el gen de fibrilina número uno y que pues estos pacientes tienen pies largos, articulaciones largas, ¿no? Entonces, pacientes con pie plano rígido doloroso secundario a un acortamiento, espasividad del tendón de Aquiles, que esto también lo menciona la guía de práctica clínica, que esté asociado con una enfermedad neuromuscular, una coalición tarsial, es decir, la fusión de los huesos del tarso, un astrágalo vertical o congénito, es decir, alguna variante de, en la posición del astrágalo, una artritis juvenil o cualquier otra patología que afecte la movilidad de la articulación subastragalina, ¿no? O en un escafoides accesorio. En estos pacientes hay que tomarles su radiografía y mandarlos de referencia a ortopedia, ¿no? Y también para que ellos puedan darle un seguimiento y no tengan también tanto a sufrir el pie plano rígido doloroso. Por otro lado, también la guía de práctica clínica nos aconseja que hay que aconsejar a los padres y tutores no utilizar zapatos ortopédicos, una ortesis, programas de ejercicio en niñas y niños y adolescentes que tengan, pues obviamente, que estén en desarrollo, ¿no? Por lo mismo de este arco longitudinal, que como lo vimos anteriormente, durante crecimiento y desarrollo, hay una formación de arco también, ¿no? Y ver también que estos pacientes, eh, em, aconsejarles también que si estos niños eh, tienen sobrepeso, pues hay que cambiarles ahí la dieta, llevarlos al nutriólogo, darles tratamiento también para que bajen de peso y también favorezca la aparición del arco. Entonces, todas estas medidas son importantes a la hora de establecer un diagnóstico y también dar prevención a los familiares de los pacientes, a los padres de los pacientes. Este cuadro es importante ya que también nos permite la clasificación del pie plano, es decir, el pie plano flexible con un tendón de Aquiles corto y el pie plano rígido. El plano flexible generalmente, como los menciona en la prevalencia, es el que más frecuentemente está y es asintomático, ¿no? El arco se abate a explorar y el arco también aparece al tener el pie sin apoyo y sobre las puntillitas, ¿no? También la movilidad del pie y tobillos completas son indoloras, es decir, no hay dolor como en un pie plano rígido. Generalmente sus dos causas principales puede ser una coalición tarsiana, la fusión de sus huesos del tarso, un astrágalo vertical, es decir, este astrágalo que no esté en la posición correcta para transferir el peso hacia el calcáneo. Y por el otro lado, un pie plano flexible con tendón de Aquiles corto que limita la dorsiflexión del tobillo a menos de 15 grados y hay una sensación de cansancio con actividad física y caracterizado importante por dolor en la pantorrilla y el tobillo. Eso va a ser lo característico de un tendón de Aquiles corto, perdón, de un talón de Aquiles corto, ¿no? Un dolor en pantorrilla y tobillo
y el talón va a ser horizontal, ¿no? Estos serían los dos puntos importantes para hacer las clasificaciones del pie plano flexible con un talón de Aquiles corto y, y un pie plano rígido. Eso sería lo importante de esta clasificación. Y bien, este algoritmo también importante, que es básicamente un resumen de todo lo que se ve en la guía de práctica clínica, y aquí les agregué las pruebas importantes y algunos puntos específicos que nos van a ayudar también para generar un buen diagnóstico y una buena referencia oportuna. Entonces, tenemos primero que nada que un paciente acude a consulta externa de primer nivel por sospecha de pie plano, hay que interrogarlo y hay que explorarlo de una forma completa, incluyendo estas pruebas para evaluar el pie plano flexible. ¿Ok? Pie plano, explorar la planta del pie, ver también, aquí nosotros vamos a ver eh, la morfología, si tiene lesiones, si tiene callos, si tiene una hiperkeratosis, si hay deformidad articular, si tiene dedos en garra, si hay aplanamiento, si hay formación de arco al momento de las pruebas, que sean las pruebas de Jack, y la prueba de Rodríguez Fonseca, no la de Jack, con el dedo, nosotros levantamos tantito el primer metatarso, de la articulación metatarsofalángica, un movimiento de dorsiflexión leve, y vemos que hay formación de arco. La de Rodríguez Fonseca básicamente nos habla de que el paciente se tiene que poner en puntas y ver si hay formación de arco. Y también, obviamente, adicional, pues la plantoscopía, ¿no? Va básicamente, ya después de que tenemos todo esto, vamos a ver si nuestro paciente tiene dolor. Si tiene, pues básicamente, otra cosa importante, ver la limitación funcional, interrogarlo, ver que si se cansa mucho al caminar, que al momento de caminar empieza a tener dolor en la zona plantar o en la zona del tobillo y de la rodilla, ¿no? Ver si hay alguna zona dolorosa por allá que nos llame la atención. En caso de que sí tenga dolor, pues establecer un diagnóstico de un pie plano rígido o doloroso, valorar factores de riesgo, obesidad, es decir, estos factores tienen un mayor de 3 a 7 veces más frecuencia de que tengan un pie plano rígido, ¿no? Si tiene un arco caído, dedos en garra, un valgo en retropié, un genovalgo, y a su vez investigar otras causas asociadas que son puntos importantes de referencia. Una trisomía 21, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, artritis reumatoide juvenil, un acortamiento del tendón de Aquiles, coalición tarsal y una estragalo vertical, ¿no? Es importante ver todos estas eh, patologías porque normalmente nos habla de que básicamente en el caso del Ehlers-Danlos, hay una síntesis de colágena, hay un aumento de síntesis de colágeno tipo 5, entonces hay una hiperelasticidad dérmica y una hiperlaxitud articular, es por lo tanto que hace que no se forme el mismo arco. Y entonces es un síndrome de Marfan, que generalmente sus pacientes pues, son muy, muy, muy grandes y hay un aumento de tejido conectivo por la aparición de una mutación del gen de fibrilina número 1. Entonces, estos pacientes tienen huesos largos, articulaciones largas, artritis reumatoide juvenil, ver si hay una afectación no solamente en los huesos del carpo, sino en alguna otra articulación del cuerpo, ¿no? Que generalmente aparece en menores de 16 años, si hay un acortamiento del tendón de Aquiles, por lo cual pues, no permita eh, generar este movimiento de dorsiflexión sea muy, muy limitado, ver si hay una colisión tarsal, o sea, es decir, si hay una fusión de eh, básicamente de estos huesos del tarso, que obviamente todo esto también lo podemos investigar por medio de una radiografía en proyección dorso plantar y lateral y un astrágalo vertical, es decir, el astrágalo no esté en una forma adecuada, ¿no? Para transferirle peso al calcáneo. Por lo tanto, es un paciente con un pie plano muy, muy doloroso, que son criterios de referencia que la misma guía de práctica clínica menciona así. Y pues obviamente realizar estudios radiológicos en pacientes proyecciones AP y lateral, es decir, pie plano doloroso o de diagnóstica que en esos pacientes se hace. Esas son indicaciones para hacerlo y referirlo al servicio de ortopedia en un segundo o tercer nivel. Esto es en caso de que tenga dolor. Si no tiene dolor, se establece un diagnóstico de pie plano flexible, aconsejar a los padres o tutores de que el niño adolescente no requiera tratamiento médico. No requiere tratamiento médico. Esto es importante, la GPC nos menciona no utilizar zapatos ortopédicos, ¿no?
Y obviamente vigilar el crecimiento y el desarrollo de los niños también como punto importante. No se recomienda realizar estudios radiológicos en estos pacientes. ¿Por qué? Porque normalmente se hace en un pie plano doloroso, se hace en un pie plano que tenga una duda diagnóstica, asociado a estos tipos de eh, entidades asociadas a estas patologías, ¿no? Y pues el pacientito se da de alta. Y así es como podemos nosotros resumir nuestra guía de práctica clínica en este cuadro muy, muy chulo.